¿Qué tal amigos? Es un placer para nosotros saludarlos el día de hoy. En esta ocasión les vamos a hablar un poco más del lenguaje sonoro en esta cápsula informativa. Pero antes, ¿qué es el lenguaje sonoro? Bueno, la expresión sonora o lenguaje sonoro es aquel sistema de comunicación específico que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. A continuación, daremos a conocer los diversos elementos del lenguaje sonoro. Para comenzar, la música, que viene del griego music, que es el arte de las musas, es una de las llamadas bellas artes, es decir, un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos vocales o instrumentales, conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. ¿Qué es la armonía?, se preguntarán. La armonía es aquello que sucede cuando existen dos notas o más que suenan a la vez. Por lo tanto, la armonía hace referencia al arreglo de notas de un acorde, además de la estructura genérica de acordes en una pieza musical. El ritmo. El ritmo musical es una fuerza o un movimiento formado por una cierta sucesión de sonidos. Puede decirse que el ritmo de la música se compone de ciclos que se reiteran en intervalos temporales. El ritmo musical se forma a partir de una sucesión de sonidos. Una forma musical es una manera de poder categorizar a la música a su periodo histórico. Y ahora, ¿cuáles son las formas de la música? Hay dos formas. Primero que nada, veremos las formas simples, que son breves o constan de un solo movimiento, como un nocturno o un rondó. Y las formas complejas son extensas y constan de varios movimientos, como una sinfonía, una sonata, un concierto, suite, oratorio, etc. También existen las formas instrumentales, ya que estas solo intervienen instrumentos musicales. Ahora, la letra. ¿Qué sería de las canciones sin la letra? La verdad es que una canción sin letra se convertiría en algo tal vez un poco absurdo y un poco más complejo a la hora de captar la idea. Pero las letras son palabras que componen una canción y generalmente se componen de versos y coros. ¿Y cuál es la función de la música? En comunicación, obviamente transmite información. En una respuesta física, está directamente relacionada con la danza. Hay una respuesta incluso al refuerzo de la conformidad, que es que se relaciona con el control social en las ceremonias y protestas. Incluso dentro de los ritos religiosos hay música. Pero sobre todo, y como con todas las bellas artes, la función de la música es expresar. Se pueden expresar cosas grandiosas, cosas horrorosas, pero lo más hermoso de la música es que se puede expresar tanto con ella con muy pocos elementos. Silencio. De manera simple, podemos decir que es la ausencia de sonido. Sin embargo, José Luis Terrón lo define de la siguiente manera. Es lo no audible, ya sea por razones fisiológicas, fisiopatológicas o perceptivas. Terrón también menciona que existen dos tipos de silencios. El silencio absoluto, el cual solo es posible en la inexistencia, y el silencio. Este es enmarcado gracias a una experiencia en determinado contexto. El silencio solo tiene valor comunicativo cuando se tiene contexto sonoro anterior y posterior a este, y cuando se combina con otros elementos sonoros. El silencio consta de 4 funciones. La primera es la función descriptiva, la cual es utilizada para crear ambientes o atmósferas. La segunda es la función expresiva, la cual se utiliza cuando se combina con otros elementos sonoros para transmitir emociones. Esta función, a su vez, tiene 4 formas expresivas, las cuales son el silencio prolongado. Este sugiere ideas como la muerte, la desolación, la desesperación, la quietud. El silencio repentino. Este es generado después de un momento en el cual haya sonidos variados interactuando entre sí. El ruido repentino o inesperado. Este se genera después de un silencio para crear una tensión súbita. Y el silencio absoluto. Este se genera cuando el radioescucha espera más sonidos además de lo que ya escucha, pero al contrario, se genera un silencio que resulta emotivo y excitante de manera artificial. La tercera es la función narrativa, la cual es un elemento de puntuación espacio-temporal, es decir, se utiliza para marcar las transiciones entre los lugares y los tiempos utilizados. Por último, tenemos la función rítmica, la cual marca la velocidad en la que se debe de hablar al radioescucha y también ayuda a marcar la intención que se tiene al decir ciertas palabras en el discurso recitado. Ruido. Según Camacho, el ruido es sonido o energía acústica no deseada, que no tiene altura tonal ni un tiempo determinado, capaz de alterar fisiológico o sociológicamente a la gente. Existen 3 tipos de ruido. El primero es el ruido blanco. Este es asociado con el fonema sh de frecuencia aguda y que se puede escuchar en una televisión sin señal. El segundo es el ruido rosa. Este se asocia con el fonema f de frecuencia medio aguda. Puede escucharse en la lluvia o en una radio sin estación sintonizada. Por último, tenemos el ruido marrón o café. Este tiene una frecuencia grave, proviene de sonidos estruendosos, puede escucharse en una cascada o en las olas del mar. Efectos. Todos hemos escuchado acerca de los efectos especiales y, en el caso de los sonidos, existe algo similar, los efectos sonoros. Estos son una técnica utilizada para recrear sonidos. Básicamente, consisten en crear sonidos naturales a través de objetos y materiales diversos con el fin de producir efectos similares a los que se quiere demostrar, es decir, sonidos de animales, movimiento de acción, por ejemplo, caminar y saltar, manipulación de objetos, por ejemplo, las armas de fuego, elementos de la naturaleza, por ejemplo, agua, tierra, viento, fuego, entre otros.
Comúnmente, los objetos con los que son creados provienen de diversas fuentes. Por ejemplo, para hacer un rechinido se puede utilizar un globo y el sonido será utilizado para dar la impresión de que algo está muy limpio. Figuras retóricas. Podemos comprender que, además de las funciones citadas para la música, los efectos del silencio, existen otras maneras de asociación y combinación estética, tanto entre los elementos anteriormente mencionados, con la intención, intensidad y dramatismo de la voz. La primera figura de la que voy a hablar es la metáfora. Podemos comprender que la metáfora es una comparación, sustituye algo que podría expresarse de alguna forma u otra, algo coloquial por algo más fino o elaborado. Un ejemplo sería, sus cabellos son como el oro. La segunda figura de la que voy a hablar es la hipérbole. La hipérbole es una figura que consiste en subrayar o exagerar el significado original de una cosa, añadiendo una frase que remarca dicho significado. Así lo dice Bernstein, del 2003. Exageración o audacia retórica que consiste en subrayar lo que se dice al ponderarlo con la clara intención de trascender lo símil, es decir, de rebasar hasta lo increíble. El verbum propiorum, pues la hipérbole constituye una intensificación de la evidentia en dos posibles direcciones, aumentando el significado, entre ejemplo, se roía los codos de hambre o disminuyéndolo. Iba más despacio que una tortuga. Ok, ahora procedo con la sinécdoque. Bernstein asegura que esta figura se basa en la relación que media entre un todo y sus partes. La describe como la designación de un objeto por el nombre de otro, con el cual forma un conjunto, un todo físico o metafísico. Ahora, la elipsis. Esta figura permite suprimir u omitir expresiones que, aunque estén ausentes, permitan todavía comprender el significado general de las ideas, enunciados o discursos. Así lo dice Bernstein. Figura de construcción que se produce al omitir expresiones que la gramática y la lógica exigen, pero de lo que es posible prescindir para captar el sentido. La ironía. La ironía es un recurso del que seguramente hemos hecho uso de manera consciente o inconsciente, en la vida cotidiana, para ser exacto, en charlas con amistades, en el trabajo. Bernstein dice que es una figura retórica de pensamiento porque afecta a la lógica ordinaria de la expresión. Consiste en oponer, para burlarse, el significado a la forma de las palabras en oraciones, declarando una idea de tal modo que, por el tono, que se pueda comprender otra contraria. Y por último, la cacofonía. Tenemos esta figura retórica, que consiste en una combinación desagradable, repetitiva o inarmónica de fonemas. Veamos lo que nos dice Bernstein al respecto. Es un sonido desagradable, discorde, que resulta de la contigüidad de fonemas cuya combinación es inarmónica. Puede, sin embargo, procurarse deliberadamente para subrayar o reforzar el significado. La voz. La voz es un vocablo que procede del latín vox y que permite dar nombre al sonido que se produce con la vibración de las cuerdas vocales, mediante el aire que es expulsado por los pulmones y que sale por la laringe. El término también se usa para hacer mención a la potencia, el timbre y otras propiedades de dicho sonido. Cada voz humana es diferente, dado que responde a la configuración congénita de nuestro aparato fonador, pero a la vez puede ser modulada en su tono para transmitir un variado rango de emociones o sentidos socialmente codificados. También puede articularse mediante la intervención del resto de los órganos que intervienen en la fonación, como la lengua o los labios. En cambio, no suele considerarse parte de la voz los sonidos involuntarios, inarticulados o que no involucran a las cuerdas vocales, como la tos. La voz humana tiene 4 cualidades fundamentales. Articulación, los modos en que la voz se modifica a través de los movimientos de los órganos del aparato fonador para así conseguir sonidos determinados y así formar, por ejemplo, las palabras. Tono o entonación, la modulación en el ritmo de producción de la voz que permite atribuirle a los sonidos un cariz específico, como la emoción o el acento. Timbre, el modo individual y característico con la que la voz es producida, pudiendo ser graves, bajas o agudas, chillonas. Intensidad, la cantidad de fuerza con la que se obtienen los sonidos, pudiendo recaer en algunas partes de la cadena sonora, como en las distintas sílabas de una palabra. La voz humana sirve, como muchas otras cosas, para transmitir el ritmo, tal y como lo hacen los cantantes. En línea general, el ritmo es la cantidad de palabras o sonidos que pueden emitirse durante una misma respiración. Esto es, qué tan rápido o lento se produce la voz, así como los intervalos de variación respecto a dicho patrón. Así, el ritmo puede variar dependiendo de los individuos, pero también dependiendo de la cultura y sociedad a la que pertenecen. La fonía es el término que alude a la pérdida de voz, esto es, a la disminución o atenuación de la capacidad de las cuerdas vocales de vibrar. Puede deberse a razones de distinta índole, como enfermedades e infecciones, un uso excesivo de la voz luego de gritar mucho o hablar muy alto durante mucho tiempo, o debido a las alteraciones en el sistema auditivo que ocasionan la pérdida de la voz al no poder percibirla.
Muy bien, como hemos escuchado, el haber estudiado estos conceptos nos brinda de información importante y única. Cada uno de los componentes estudiados tienen una función específica y de eso es como se forma el lenguaje sonoro, aquel que tiene como aspiración generar imágenes, ofrecer que un mensaje se adhiera a la audiencia pasando por los sentidos e impregnándose en la memoria. Por la naturaleza propia de sus aguantes, el lenguaje sonoro hace su ingreso en la audiencia por el sentimiento y el placer.